Estamos en comunicación vía Zoom con la doctora Romina Piccolotti. Buenas tardes, doctora Piccolotti. Buenas tardes, Héctor. Un gusto escucharte. Muchas gracias por participar en esta entrevista desde Estados Unidos, donde está usted radicada en este momento. Un placer estar con ustedes. Bueno, para nuestra audiencia, nosotros vamos a comentar brevemente un currículum, es dilatado, el currículum de la doctora Piccolotti, lo vamos a resumir en pocos puntos. La doctora Romina Piccolotti es graduada en abogacía por la Universidad Nacional de Córdoba, también es máster en Derecho Internacional de Interés Público por la Facultad de Derecho de Washington. Es fundadora y presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente SEDA. También es asesora principal de Cambio Climático del Instituto de Gobernabilidad y Desarrollo Sostenible, con sede en Washington. Fue secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación entre 2006 y 2008, y por su contribución al desarrollo sostenible recibió numerosos premios, entre ellos el Reina Sofía. ¿Está bien los puntos que hemos elegido de su currículum, doctora? Sí, muchas gracias. A usted. Doctora, usted ha planteado o considera que este tiempo de pandemia es un momento propicio para reflexionar en profundidad y también discutir, debatir sobre el futuro que podemos construir entre todos. Y en esa construcción usted dice que es factible también en este tiempo de pandemia generar acciones, implementar acciones tendientes a reactivar la economía afectada por la pandemia, también generar de manera masiva puestos de trabajo y contribuir a que el cambio climático que tanto nos preocupa a nivel global no pueda frenarse e inclusive revertirse. ¿Nos puede explicar cómo es esto? Sí, me parece que estamos viviendo momentos extraordinarios, ¿no? Dolorosos, pero extraordinarios. Por primera vez, yo creo que en la historia de la humanidad, los gobernantes han tomado medidas económicas basados exclusivamente en una cuestión de salud, ¿no? Que creo que es lo que uno espera del Estado, ¿no? Que el Estado esté presente cuando uno siente que la acción individual no es suficiente para protegerse a sí mismo y a su familia. Entonces, en estos momentos es un momento importante para repensar cómo queremos reactivar las economías. Si queremos seguir en una trayectoria suicida, que es la que teníamos, o si nos animamos a pensar un poco diferente, a tomar algunas medidas que puedan generar empleo masivo, que es la gran preocupación que tiene la gente, y al mismo tiempo permitir que la gente pueda respirar, pueda gozar de su derecho a un ambiente sano, y sobre todo evitar una crisis climática irreversible que va a profundizar la crisis económica, ¿no? Ningún país va a poder pagar ninguna deuda financiera en una situación de cambio climático irreversible. Y la ciencia nos dice que tenemos 10 años para revertir la situación. Entonces, este es el momento. ¿Cuáles serían los ejes, las líneas fundamentales de este plan que usted propone para reactivar la economía, generar empleo y frenar un poco este proceso de degradación ambiental a nivel global? Lo que nosotros estamos proponiendo es alinear los esfuerzos extraordinarios económicos que se van a realizar para rescatar las economías nacionales y la economía global, alinearlo con la ciencia de cambio climático. Entonces, hay acciones específicas que uno podría llevar adelante, que crean empleo y que al mismo tiempo ayudan a bajar los gases de efecto invernadero y a incrementar la calidad del aire. Hay un estudio específico por ejemplo, de la Universidad de Harvard, que vincula la tasa de mortalidad del coronavirus con una mínima variación en la calidad de aire. Y se dispara un 8% la tasa de mortalidad. Es decir, que en este momento el mundo está gozando de una extraordinaria calidad de aire. Si el mundo se vuelve a poner en marcha
con los mismos patrones de contaminación de calidad de aire, eso va a incrementar el nivel de vulnerabilidad y la tasa de mortalidad de corona. Es por eso que hoy el 40% de la fuerza global de salud, incluyendo médicos y enfermeras, le solicitaron a los presidentes del mundo en el G20 que por favor alineen sus esfuerzos con mantener la calidad de aire, porque es vital para manejar la tasa de mortalidad del coronavirus. Un plan de reforestación, un plan de preservación o de rescate de la degradación de los suelos, de desertificación de los suelos, dos problemas que son bastante importantes en nuestro país, ¿formarían parte de estas acciones específicas a las que usted hace referencia, doctora Piccolotti? Sí, eso es muy importante lo que estás diciendo, Héctor, porque uno de los pilares de la calidad de aire justamente es la preservación de bosques y evitar la degradación de suelos. Esta idea que nosotros estamos promoviendo, que es básicamente crear como un cuerpo especial de conservación y de expansión de los bosques, tanto urbanos como en zonas no urbanas, tiene asidero e inspiración en la crisis de los años 30. Si vos recordás la crisis de los años 30 de los Estados Unidos, el presidente Roosevelt puso adelante una serie de medidas que se conoció como el New Deal, ¿no? Como un nuevo contrato social. Nosotros, dentro de ese New Deal, en aquel momento, el presidente Roosevelt, uno de sus programas más exitosos justamente fue lo que se conoció mediáticamente como el Ejército de Bosques de Roosevelt, que en muy poco tiempo, a través de ese programa específico, se dio 3 millones de empleos masivos a la gente para la conservación de bosques y la expansión de bosques. Esta es una tarea pendiente que tiene la Argentina. Argentina tiene muchísima tierra, tiene un gran problema de deforestación, y un programa de estas características, que es incipiente en este momento, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente de la Nación, podría expandirse y pensarse como una manera de generar empleo y al mismo tiempo devolverle capacidad de resiliencia a la sociedad. En el año, por ejemplo, 1994, la ciudad de Nueva York valoró el aporte de los bosques a la salud, a la calidad de aire, y le puso un valor económico, ¿no? En un año los bosques de Nueva York le ahorraron a la ciudad 10 millones de dólares en salud, pero más que todo mejoraron enormemente la calidad de aire de Nueva York. Y si lo vemos en el contexto del corona, me parece que es fundamental. Otra acción específica podría ser, doctora, trabajar en una mayor eficiencia energética. Ese es otro de los puntos del programa que estamos promoviendo, es incrementar la eficiencia energética. En los Estados Unidos, y habría que ver los números de Argentina, pero te puedo dar los números de Estados Unidos y los números de la Agencia Internacional de Energía. Eficiencia energética no solo genera una gran cantidad de empleo, millones de personas se emplean en el sector de eficiencia energética, sino que además implica ahorro local. Entonces, y ese ahorro local se reinvierte localmente. Eso es lo que nos están diciendo los estudios económicos. Por eso estamos promoviendo eficiencia energética, no solo por la cuestión de calidad de aire, sino porque además es un gran reactivador de empleo y provoca un ahorro inmediato en el bolsillo de la gente. La eficiencia energética, doctora, también iría de la mano con lo que es el desarrollo, la promoción de energías alternativas, energías limpias. Sí, nosotros hemos estado promoviendo energías renovables de mucho tiempo y Argentina en particular realmente tiene un enorme potencial para eso y como se sabe bien el fracking es insostenible económicamente y ahora más que nunca con un barril tan bajo. Es demás, en Argentina todos los argentinos cada vez que van a cargar nafta están sosteniendo algo que es insostenible, que es vaca muerta. Entonces me parece que es muy importante animarse a pensar más allá de vaca muerta, ¿no? Argentina es uno de los países con mayor potencial eólico del mundo, y sin embargo su capacidad instalada desde el punto de vista de eólico es de 0,000.1%. Entonces sí, energías renovables es fundamental en este esquema. Doctora,
apartándonos un poco de la línea de esta entrevista, los otros días aquí en Córdoba un funcionario de la empresa Volkswagen reclamó una ayuda inmediata para reactivar la industria automotriz, puso como ejemplo lo que hizo Alemania hace un tiempo para reactivar la industria automotriz en ese país. ¿Usted qué opina al respecto? A mí me parece que si el Estado, con el dinero de todos, va a salir a rescatar una industria determinada, en este caso la industria automotriz, debería sentarse con la industria para ver cómo entre ambas partes puede mejorar la calidad de vida de la gente y que no sea una inversión a fondo perdido, ¿no? Y en ese sentido, me parece, por ejemplo, importante, abrir una oportunidad quizás para Córdoba en convertirse en líder en el sector de autos eléctricos. Primero por esto que comentábamos de lo que sale la nafta en Argentina. Segundo, porque Argentina tiene una de las reservas de litio más grandes del mundo. Y tercero, porque tenemos una capacidad de recursos humanos en la industria automotriz de Córdoba importantísima, que podría ser líder en Latinoamérica en este tema. Bolivia, con una capacidad instalada mucho menor y con recursos humanos que no conocen lo que conocen los cordobeses de cómo se fabrica un auto, fue capaz de hacer su propio auto eléctrico, ¿no? Entonces me parece que este es el momento justamente de pensar en esas oportunidades si uno va a rescatar un cierto sector industrial para evitar la pérdida de empleo. Doctora Piccolotti, usted propone este plan de acciones que contempla el desarrollo de energías renovables, la fabricación de un auto eléctrico, en fin, líneas de acción, como usted dijo, específicas. ¿Es eso posible en un país como el nuestro, que tiene todavía pendientes y como pasivos pendientes de saldo, problemas como, por ejemplo, obras fundamentales de saneamiento o de servicios básicos que son imprescindibles, que en este tiempo de pandemia ha mostrado quizá uno de los rostros más duros de la pobreza o de esa vulnerabilidad que tenemos en nuestro país? ¿Usted le parece, reformulando la pregunta, que es probable implementar un plan como el que usted propone en este contexto social y económico del país, donde hay necesidades básicas insatisfechas y faltan obras de saneamiento imprescindibles, como por ejemplo plantas de tratamiento de líquidos cloacales? Sí. Me parece importante entender que lo que estamos proponiendo no es una cosa o la otra, ¿no? Las obras de saneamiento son fundamentales, y vos sabés bien, Héctor, que cuando yo era secretaria de Ambiente yo promoví obras de saneamiento, incluyendo Lago San Roque, la planta de tratamiento del Lago San Roque y la obra de aireadores del Lago San Roque. Son fundamentales en la Argentina, ¿no? Es una deuda pendiente de mucho tiempo. Son obras subterráneas y que por lo general no atraen mucho a la política, ¿no? Porque una vez que uno las inaugura, la gente no las ve. La gente no ve una red de cloacas, ¿no? Pero sí ve una escuela, una ruta. Entonces, por supuesto que las obras de saneamiento de infraestructura básica son imprescindibles y hay que realizarlas. No es una cosa o la otra, ¿no? Volkswagen no se va a poder hacer una red de cloacas, pero sí puede hacer un auto eléctrico. Entonces me parece que el pensamiento tiene que ser holístico y tenemos que animarnos a pensar lo imposible, porque lo que nosotros pensábamos imposible hace 3 meses atrás, que era que se pararan los barcos del mundo, que se pararan los aviones del mundo, que se pararan los trenes, que la gente permaneciera en su... Eso era algo imposible. Si yo lo hubiera planteado 3 meses atrás, la gente me hubiera dicho, pero vos estás loca, esto es totalmente imposible, nadie lo va a hacer, ¿no? Y esa es la situación que estamos viviendo. Estamos viviendo en la época, en la era de los imposibles. Este es el momento de los imposibles. Pero en los momentos de los imposibles en donde hemos logrado avanzar a pensar más allá de lo que antes nos parecía que era imposible de realizar. Ahora lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo por diferentes circunstancias, pero implica que los seres humanos, los gobiernos, podemos hacer cosas que pensábamos imposibles. Lo podemos hacer. En este tiempo, doctora, de lo imposible,
¿sería posible retomar aquella iniciativa que se implementó, que la Argentina implementó cuando usted era secretario de Ambiente de la Nación, que era canjear deuda por ambiente, en este momento en donde Argentina está discutiendo con los acreedores externos cómo refinanciar, cómo pagar parte de la deuda externa? ¿Sería posible retomar aquella iniciativa? ¿Está dado el contexto internacional para intentar una línea en ese sentido? Sí, yo creo que sí. Nosotros estamos promoviendo eso a nivel global, ¿no? Básicamente, una gran porción de los países del mundo no van a poder pagar sus deudas a tiempo o directamente una porción de esa deuda no se va a poder pagar. Entonces, muchos de estos países están yendo hacia una reestructuración, incluyendo la Argentina, hacia una reestructuración para darle sostenibilidad a la deuda. En esa negociación de reestructuración de sostenibilidad de la deuda, uno puede pensar en un esquema en donde una porción de esa deuda se pague con compromisos ambientales. Ya lo hemos hecho en Argentina y se ha hecho exitosamente en la Secretaría de Ambiente de la Nación con una porción de la deuda que tenía la Argentina con los Estados Unidos con respecto a los intereses de esa deuda. Entonces, Argentina, en vez de desembolsar ese dinero para pagar los intereses de la deuda, hizo un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, en donde se creó en la Secretaría de Ambiente de la Nación lo que se llama el Fondo para las Américas, y el dinero se depositó en Argentina, ¿no? Y en pesos argentinos, no en dólares. Entonces el gobierno evitó quedarse sin esa liquidez, ¿no? Y ese fondo es para financiar proyectos de conservación, de gestión de residuos, etc. Entonces eso fue una experiencia muy buena que tiene ya la Argentina y se podría pensar algo similar en este contexto. Pero esto se tiene que dar en el contexto de negociación total de la deuda, no puede ser como algo aislado, ¿no? Sino que al momento de negociar la condonación de deuda, después uno pasa a negociar la reestructuración de pagos, es ahí cuando se plantea este tema, pero se tendría que empezar a trabajar desde ya, eso sería lo ideal, y Argentina está en una posición en este momento para trabajarlo, porque está justamente negociando reestructuración y sustentabilidad de la deuda. ¿Usted considera que en este momento los organismos internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, o inclusive algunos fondos de inversores privados, estarían dispuestos a acceder a este tipo de negociación? Sí, estas negociaciones se dan de manera bilateral, pero podría pensarse en un esquema diferente. Pero con el Fondo Monetario Internacional específicamente hemos estado trabajando con algunas personas en el fondo, y Cristalina, que es la número 1 del Fondo Monetario Internacional, ella ha salido públicamente ya en 3 oportunidades a abordar la necesidad de que los esfuerzos económicos se alineen con la necesidad de abordar la crisis climática. Ella habla de lo que se llama un Green Economic Recovery, ¿no? Que es un paso hacia una economía sustentable y verde. Entonces, eso ya está en la dirección del fondo, inclusive el fondo ha dado unas guías específicas sobre cómo los países podrían abordar esta situación de sostenibilidad de la deuda desde el punto de vista de crisis climática. Así que yo pienso que sí, que es un momento en el que se podría abordar eso. Han dado conferencias conjuntas, tanto el presidente del Banco Mundial como la número 1 del Fondo Monetario Internacional, sobre este tema. Y creo que se abre una oportunidad si los países lo plantean, ¿no? Esto no es algo que plantea el fondo o que plantea el Banco Mundial, esto lo tienen que plantear los países. ¿Alguna cosita más que quisiera agregar, doctora Piccolotti? Bueno, que nos animemos a soñar y a trabajar por un país diferente, ¿no? Y por un mundo diferente. Yo creo que esto nos bajarse del mundo, para el mundo y bajar, ¿no? Como decía Mafalda, nos puede ayudar mucho como humanidad. Estamos ante un momento, es decir, tomamos un camino,
vamos hacia una crisis existencial. Esto lo dicen los científicos, no lo digo yo. Y si tomamos el otro camino, es un mundo con menos polución, con mejor agua, con bosques, con lugares donde los chicos puedan jugar, y no un mundo de pandemias. Ese es el mundo que queremos. Yo creo que en eso tenemos consenso, ¿no? Un mundo Hay que posible. ponerse a trabajar en eso. Un mundo posible. Un mundo posible. Muchísimas gracias, doctora Piccolotti. Un abrazo y muchas gracias por el momento.